Muy buenos días, bienvenidos al webinar Las 10 razones por las que deberías aprender inteligencia artificial. Mi nombre es Juan Pablo Blanco, director de tecnología de ULead, y a nombre de la universidad queremos darles una cordial bienvenida. Según LinkedIn, en su reporte anual sobre trabajos emergentes en el año 2020, el especialista en inteligencia artificial ha incrementado un 74% los últimos 4 años a nivel global. Y estos requieren de un conocimiento de Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, robótica, entre otros. Tenemos el honor de contar con Inés Calderón Setter, quien es la que nos brindará el webinar el día de hoy. Ella ha colaborado con empresas nacionales e internacionales en proyectos de desarrollo, mantenimiento y migración de software. Actualmente cuenta con una startup que ofrece soluciones integrales en el desarrollo, gestión de software, soporte de software multiplataforma y adicional a ello es docente en materias orientadas a paradigmas y lenguajes de programación. Ella está cursando una maestría en análisis de datos masivos, Big Data, y forma parte del equipo de mentores y partners de Saturdays AI Guadalajara. Agradecemos mucho su participación y esperamos que disfrute de esta actividad. El espacio de preguntas y respuestas puede utilizarlo para comunicar sus preguntas y con gusto estaremos anotándolas y contestándolas al final. Les recordamos que estará recibiendo a través de un correo electrónico la evaluación digital de esta actividad. Bienvenida Inés y muchas gracias por su presentación. Muchas gracias. A nombre de Angelina Larcón, quien era la que iba a dar esta presentación el día de hoy, una disculpa, se encuentra convaleciente actualmente, por eso se realizó el cambio. Bien, comenzamos con 10 razones por las que deberías aprender inteligencia artificial. El índice que preparé a partir del 0 son los tipos de inteligencia artificial y los demás puntos sobre los que estaremos abordando van numerados del 1 al 10. El número 1, fácil aprendizaje. Número 2, código vivo. Número 3, optimización de tecnologías actuales. 4, tecnología nueva, documentación actualizada. 5, comunidad. 6, beneficio social. 7, ser un agente de cambio. 8, las áreas de aplicación. 9, expectativas a futuro. Y por último, cualquiera lo puede aprender. Los tipos de inteligencia artificial son variados, muy diversos y tienen muchas aplicaciones, como vamos a estar viendo. Algunos de los más comunes o típicos son Machine Learning, lo cual se complementa de regresión y clustering, técnicas de regresión y clustering. Los sistemas difusos que manejan datos fuzzy, sistemas expertos, redes neuronales, deep learning, entre muchos otros. Muy importante destacar aquí que parte de los sistemas expertos no pueden ser considerados formalmente como inteligencia artificial a menos de que cuenten con algún dinamismo mediante el cual puedan realizar conjeturas de datos externos. Dependiendo de la naturaleza de la problemática por resolver, se determinará el tipo y algoritmo para la resolución de la misma. Existen múltiples algoritmos y combinaciones de funciones con las cuales se puede desarrollar una solución óptima con inteligencia artificial. Con esto voy a que múltiples tipos de problemas o de problemáticas pueden tener múltiples tipos de soluciones con aplicaciones de inteligencia artificial. Pero para poder determinar cuál es la solución más óptima, hay que delimitar las problemáticas al mínimo requerimiento. Por ejemplo, tenemos aquí algunos casos como procesamiento de imágenes. Típicamente, o más bien recientemente, se determinó que la solución más óptima para este tipo de problemática recae en redes neurales convolucionales. El procesamiento de señales se puede realizar con redes neuronales multicapa, pero dependiendo de qué tipo de señal. También se puede utilizar algoritmos de clustering, de regresiones. Debemos de poder determinar cuál es el mínimo requerimiento de la problemática para poder decidir cuál es el mejor algoritmo, o en su caso, probar varios para conocer cuál es el que da el mejor performance. También está para los fenómenos físicos, típicamente se utiliza Machine Learning o regresión. Y en el caso, por ejemplo, de coordenadas, podemos utilizar clustering y regresión. Todo dependerá del alcance de la problemática que se busque resolver. Fácil aprendizaje. Con esto me quiero referir a que actualmente
podemos aprender a utilizar técnicas de inteligencia artificial con más recursos de los que había hace 5 o 6 años, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos las librerías para Python como TensorFlow, Keras, NumPy y Pandas. Esto ha generado una democratización de las implementaciones de sistemas con inteligencia artificial y un avance sobremanera por la facilidad de uso de las mismas, ya que cuentan con métodos a los cuales podemos acceder mediante pocas líneas de código, lo cual antes tomaba varios cientos de líneas. Cuando yo comencé a utilizar implementaciones de inteligencia artificial hace también ya como 5 o 6 años, las primeras aproximaciones que tuve no fueron con Python ni con una librería estandarizada. Lo que se tenía que hacer era utilizar MATLAB formalmente, utilizar MATLAB para hacer pruebas y para llevar un modelo ya a un sistema en productivo. Lo que típicamente se hacía después de evaluar el performance era traducir los algoritmos matemáticos en código. Era más codificación que pruebas o que seguimiento de las implementaciones o validación de los modelos. Con código vivo, a lo que me refiero es a que los sistemas de programación muchas veces son estáticos, muchas veces se limitan a consultar y gestionar información en bases de datos. No tienen una mecánica mediante la cual puedan eh, hacer algo más que lo que fueron codificados. Con un modelo funcional que sea capaz de existir en un sistema productivo que ya haya sido validado, y se puede realizar con un menor tiempo de desarrollo que un método tradicional. Este será capaz de continuar realizando evaluaciones y predicciones con nuevos datos que se presten a ser trabajados bajo la arquitectura que fue formulado. Tenemos, por ejemplo, si queremos detectar, se me ocurre, en una empresa, las personas cuando llegan típicamente tarde, podríamos embeber un sistema en los checadores o tal vez en las cámaras para detectar quién está llegando en qué horario y cuál es la tendencia de llegada de estas personas, lo cual vienen siendo datos vivos porque son datos que están ocurriendo en tiempo real, se están procesando en tiempo real y eso se vuelve muy interesante de detectar, analizar y de generar. Ok. Optimización de tecnologías actuales. Cualquier sistema informático, electrónico e inclusive procesos humanos existentes se pueden ver beneficiados con la incorporación de un módulo de inteligencia artificial para la mejora en tiempos de procesamiento o ejecución de sus funciones. Esto viene mucho a ser parte de las migraciones de sistemas, por ejemplo, en el sector bancario o en el sector automotriz o inclusive en la gestión de recursos humanos. Siempre podemos pensar cómo optimizar las tecnologías con las que ya contamos. Al ser tecnología nueva, la documentación es bastante actualizada. Aparte de que han tenido un gran auge y son bastante populares. Existe una gran comunidad que desea ser parte del mantenimiento y actualización de la misma, no únicamente en Internet. También existen agrupaciones sin fines de lucro, organizaciones gubernamentales y asociaciones civiles que buscan democratizar el conocimiento y aplicación de la inteligencia artificial. Creo que de las librerías que vi recientemente actualizadas, por ejemplo, TensorFlow liberó una versión ayer. Y esto es por lo mismo de que se han liberado como tecnologías open source, que más gente busca participar y darle mantenimiento a este tipo de aplicaciones para que cada vez sea más gente la que las pueda utilizar de una forma fácil. Y aquí tenemos, por ejemplo, el top de lenguajes de Machine Learning en GitHub. El número 1 viene siendo Python, el 2 C++, el 3 JavaScript, el 4 Java, 5 C Sharp. Vaya, pues son bastantes herramientas con las que podemos comenzar a implementar mecanismos de Machine Learning. Con Python, pues podemos utilizar consola o podemos utilizar los notebooks, que también son muy sencillos. Los demás lenguajes sí vendría siendo más codificación, pero igualmente es bastante sencillo. También existen herramientas que procesan por nosotros los datos o los datasets, como Weka, que es una herramienta desarrollada por la Universidad de Waikato, creo que está en Australia,
Y lo que hace esta herramienta es que nosotros le damos un dataset y elegimos el algoritmo que deseamos que procese, lo procesa y muy sencillamente nos da el resultado de los performance. Con Java también es bastante sencillo, también ya hay más librerías para utilizar codificación en Java para todos aquellos que tengan algún background de programación con Java y C Sharp. Ya existen también librerías de Machine Learning para consumir en estos paradigmas. El punto número 5 es la comunidad. Al ser una disciplina con un alcance internacional, podrás conocer personas de rubros muy diversos que utilizan inteligencia artificial y compartirán sus experiencias en diversas aplicaciones de la misma. No es exclusivo para algún ramo, ni tampoco es permisible ningún tipo de discriminación hacia ninguna persona. Esto, en mi experiencia, es algo que me ha sido muy grato. He tenido la oportunidad de conocer muchas personas de muchos tipos de rubros, de muchos sectores de la población, países, que son parte de esta comunidad grande de ciencia de datos, de inteligencia artificial, y es bastante grato e interesante poder ver el alcance que tiene estas tecnologías en tantas y tan diversas aplicaciones y sobre todo conocer personas que lo han logrado realizar proyectos con esta tecnología. Para la parte de beneficio social, una enorme cantidad de problemáticas sociales se pueden resolver con implementaciones de inteligencia artificial como beneficio a cualquier sector que sea afectado por ellas. Y les propongo 3 ejemplos. El mecanismo de los semáforos de un cruce es peligroso para los peatones. Tal vez el gobierno no tiene recursos para cambiarlo, pero se puede hacer una propuesta bastante económica con una implementación de inteligencia artificial. Por ejemplo, que detecte qué horarios son más conflictivos para los peatones y conforme vaya haciendo este tipo de conjeturas, le dé la prelación de paso al peatón. Otro ejemplo, se desconoce la disponibilidad de un medicamento en un sector afectado. También se puede generar un sistema con inteligencia artificial que pueda indicarle a la persona que necesita ese medicamento dónde lo puede encontrar más cerca, más rápido o de una forma más oportuna. Último ejemplo que es bastante popular. Los mecanismos de detección de cierta enfermedad son muy costosos. En este caso, hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial entrenadas ya para detectar por medio de radiografías o de ultrasonidos, cuáles vendrían siendo algunos tipos de, por ejemplo, una enfermedad tipo cáncer benignos o cuáles vendrían siendo posiblemente malignos, lo cual es una implementación médica para que un doctor pueda revisar de una forma más rápida o pueda realizar su proceso de una forma más rápida con los pacientes que tengan un puntaje más elevado de tener una posibilidad de alguna enfermedad. Y aquí me gustaría que ustedes también, los que están en escucha, reflexionen sobre alguna problemática que tengan en su día a día que pudiera ser mejorada, optimizada mediante algún algoritmo de inteligencia artificial. ¿Esto por qué? Porque típicamente estamos acostumbrados a vivir o tener las mismas experiencias día con día. Muchas veces no nos damos cuenta que hay procesos que se pueden optimizar o mejorar o situaciones que se pueden cambiar por completo o nos parece que tal vez la solución sería muy difícil, pero en realidad, si lo abstraemos a los mínimos requerimientos de datos, podríamos tener una optimización de esas problemáticas o podríamos eliminarlas por completo. Tú puedes lograr ser un agente de cambio en la escala que tú desees. Lo único que necesitas es detectar una problemática, medirla y buscar el algoritmo adecuado para resolverla. ¿Qué te gustaría cambiar en tu día a día? Si tienen alguna participación, me gustaría escucharles o leerles. Sí, Inés, hay algunas preguntas por acá. Pregunta, ¿a qué se debe la popularidad reciente de Python, que incluso ha superado a Java como uno de los lenguajes más populares? Si tienes alguna información al respecto.
Sí, es porque es realmente sencillo de aprenderlo. Por ejemplo, es de débil tipado, entonces muchas veces no hay por qué preocuparse por declarar tantos los tipos de variables, aunque sí hay que tener cuidado al procesarlas o al utilizarlas. Por ejemplo, hay trabajos que requieren que una persona sepa de Python, pero no le piden haberlo conocido previo a ingresar a laborar, sino que les dan una capacitación de 1 o 2 semanas y listo, pueden utilizar la herramienta. Eh, yo creo que ha tenido tanto auge Python últimamente por la cantidad de librerías que se han adaptado de C para su consumo en Python. Entonces, ¿esto qué implica? Que hay que codificar menos líneas y los sistemas caen a productivo más rápido. Perfecto. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta y aprovechando que en tu biografía menciona que tienes un startup, dice, ¿cómo podemos las pymes, que aquí le decimos a las pequeñas y medianas empresas, empezar a incorporar inteligencia artificial en nuestros emprendimientos si no contamos con personal técnico capacitado? Con personal técnico capacitado. em, es una pregunta un poco capciosa. Por ejemplo, yo tengo varios clientes de sistemas a los cuales yo les desarrollo y les doy soporte. Si yo quisiera integrar alguna propuesta de Machine Learning para alguno de ellos, tendría que analizar primero qué es lo que se puede optimizar, ofrecerlo, o en su caso, si lo quiero hacer previo a que lo autoricen, podría hacer algunas pruebas si los datos no son sensibles. Primeramente, bueno, ahí es que viene una cuestión de la sensibilidad de los datos. Para una pyme, si lo quieres integrar a tu servicio, tienes que primero verificar que los datos que quieras procesar, sí lo puedas hacer sin alguna restricción legal. Posteriormente, la parte del personal técnico capacitado no la veo tan prioritaria, porque si tienes una computadora y acceso a Internet, con eso bastaría para que tú puedas empezar a ver, a procesar tus datos y ver qué resultados te comienzan a dar los algoritmos que quieras probar. Pero principalmente yo creo que la problemática radica en que los datos que quieras procesar sean datos abiertos o no sean datos sensibles, o si lo son, puedas anonimizarlos para proteger la información. Perfecto. Eh, tenemos una pregunta por aquí de Tania Zamora. Dice, se refirió de un sitio web donde se incluye el algoritmo y se muestra la programación, que es desarrollado en Australia. ¿Podría repetir el nombre o bien enviarlo por este medio? Sí, es hueca. Permítame un momento. A ver. Es este sistema. Está desarrollado en Java y pues es un sistema bastante sencillo. Puedes abrir un archivo. Creo que no lo eh, estamos viendo, Inés. Creo que ah, tendrías que volverla a dar compartir para compartir el escritorio. de acuerdo, entonces les copio el enlace para que lo revisen. Perfecto. Y tal vez si nos cuentas igual. Sí, la herramienta la estuve utilizando recientemente para hacer análisis de datos dummy realmente, no para utilizar un dataset vivo, pero es muy útil para hacer pruebas. Para un dataset vivo, recientemente sí estoy utilizando Python y también utilicé un modelo de robótica para obtener algunas características del fraguado de concreto. Eso sí estuvo bastante curioso. Igual y eso sí me gustaría mostrárselos. A ver, Si te parece, le das detener, compartir y lo vuelves a compartir para que escojas el escritorio. de acuerdo. Mm, ahí está. A ver.
Ahí. Este es bastante interesante. Estas mediciones las saqué con un Arduino. ¿Qué sensores utilicé? Utilicé uno de presión barométrica, uno de temperatura interna, temperatura externa, humedad interna y humedad externa. Pues es una placa de prototipado sencilla. Realicé algunas soldaduras para que fuera un poco más estable el prototipo. El sensor que pueden ver en la segunda foto en la parte inferior es el de humedad y el superior es el de temperatura. Y ahí está en la siguiente foto la computadora sacando mediciones. Y en la última foto pueden ver un poco más de la soldadura. Y los datos que me dio, estuvo midiendo como durante 72 horas. Y aquí pueden ver en la gráfica cómo quedó el dataset al final. La humedad interna es la que está en verde, humedad ambiente es la que está en azul, temperatura externa está en morado y la temperatura interna está en rojo. Es muy curioso porque este tipo de gráficas nos muestran datos que, por ejemplo, yo no lo sabía. Aquí tengo también la de presión y altitud barométricas. Si se fijan, son completamente opuestos. Y si regreso, puedo ver que la temperatura también afecta estos datos, lo cual me indica que son correctos. Después de ver esta gráfica y darme cuenta de la distribución de estos datos, fue que me puse a investigar y descubrí que es un fenómeno físico normal. Conforme va subiendo la altitud, baja la presión y estas dos se ven afectadas por la temperatura ambiente, lo cual pues yo creo que no hubiera revisado el dato a menos de que hubiera visto esta distribución de las gráficas. Ahora, lo que es Weka de Waikato es esta herramienta que muy sencillamente puedes abrir cualquier dataset, eliges un clasificador, trae bastantes algoritmos ya precargados, trae redes neurales, trae algoritmos de clustering, trae regresiones y como pueden ver en la última pantalla, pues ya nos da una distribución de lo que fue encontrando al procesar los datos. Utiliza también validaciones. Utiliza varios algoritmos de validaciones. Creo que le puedes elegir cuántas vueltas o cuántos subdataset de pruebas quieres procesar y lo configuras pues con botones prácticamente. Ahora, para Python, por acá tengo, esto lo estuve trabajando estos últimos 2-3 días. Y es con el mismo dataset de concreto. Aquí lo que hice fue una regresión multivariable y todavía no logro determinar cuál va a ser la mejor aproximación para este dataset, ya que es complicado. Lo que busco hacer es encontrar el punto en el cual el concreto ya no va a poder ser manipulable, o sea, ya se va a endurecer de tal forma que ya no se le va a poder realizar ningún tipo de tratamiento. Y esto viene siendo los resultados que he estado teniendo con regresiones multivariables, que no son del todo perfectos. Podemos ver aquí la R cuadrada. En muchos casos es aceptable este valor de 0.46, pero en este caso no sé qué tan aceptable pueda ser. Por ejemplo, en donde sí vendría siendo permisible es en áreas de humanidades o filosofía, ya que son tipos de datos de los cuales no podemos tener una respuesta de sí y no, sino que podemos tener un más o menos y tenemos que determinar qué tanto es más o qué tanto es menos. Pero en este caso no sé qué tan permisible pueda llegar a ser. Todavía continúo trabajando en ello. Y acá podemos ver los ejemplos de Python con los que lo estoy trabajando. Estoy usando Pandas, NumPy, sklearn, Seaborn, Matplotlib. Prácticamente al hacer estas importaciones ya tengo, no me gustaría decir que una supercomputadora, pero sí ya tengo todo lo que necesito para hacer análisis de datos e inteligencia artificial. ¿Qué sigue de ahí? Leer los datos, indicar cuáles son los que quiero y comenzar a procesarlos. Aquí con una línea de código estoy haciendo una impresión
de la comparativa de la distribución de datos que coloqué en E con la y un punto B. Hago lo mismo para todas las combinaciones. Y aquí es donde empiezo a hacer predicciones. Utilizo predicciones con regresiones y un subset de pruebas. Pero les comento, pues esto todavía está en desarrollo. Apenas tengo una semana haciéndolo. Y como podrán ver, pues ya es bastante avance en una semana. Tampoco tengo mucho tiempo utilizando Python, como les comento. He estado más bien enfocada en otras aplicaciones con C y a traducir a prácticamente, como decimos, a patita, las fórmulas matemáticas de inteligencia artificial. Entonces, si podrán ver, pues es bastante sencillo. Basta con tener Jupyter Notebooks, investigar un poco, hay un montón de documentación y ya podemos empezar a hacer conjeturas y pruebas con nuestros datos. ¿Hay algún otro comentario? Sí, tenemos aquí una pregunta de Marco Rojas. Dice, ¿cómo podemos implementar Robotic Process Automation, RPA, junto con IA? ¿Es algo factible? Bueno, automatización no es inteligencia artificial. Eso es algo que tiene que quedar muy claro. Son aproximaciones muy distintas. Sí se puede integrar, se me ocurre, por ejemplo, que tú ya tengas un proceso automático tal vez en una maquila y quieras optimizar esa acción. Em, pero habría que ver bien qué enfoque es el que quieres darle para conocer el alcance de una aplicación de inteligencia artificial en ello. Permiso, Inés, para agregar un punto con respecto a lo que menciona y responder esa pregunta. Precisamente el día de ayer tuvimos un taller, perdón, con respecto al RPA y y dentro de la aplicación que estaban utilizando ya venía la inteligencia artificial aplicada. ¿Y qué venía? Por ejemplo, la utilización de NLP, ¿verdad? De AWS o ya sea de Microsoft. Venía también lo que era el Image Recognition. Entonces, cosas así por el estilo sí se pueden integrar ambas, ¿verdad? Entonces, es algo que son dos tecnologías, como dice Inés. RPA no es precisamente la inteligencia artificial, sin embargo, los dos pueden trabajar juntos para poder lograr un objetivo. Y de hecho, pues estar atentos porque debido a que el taller era, pues con el cupo limitado, tenemos lista de espera, entonces estamos planeando pues abrir otro taller en una semana o 2 semanas, entonces para que sepan y se puedan inscribir también en ese taller de RPA por si están interesados en esa área. Y también comentarles que en la comunidad de Saturdays AI se generan muchos proyectos de tipo de impacto social. Este año realizamos ¿cuántos? Creo que fueron 8 proyectos y el año pasado también salieron 8 proyectos con impacto social y open source. Si lo pueden checar en Git, está todo el código abierto. Perfecto. Ok, ¿más comentarios? ¿O De continuamos? momento no tenemos más preguntas, entonces si gusta puede continuar. De acuerdo, ¿ya ven la diapositiva? Sí, Sí. correcto. Bien. Las áreas de aplicación, pues son muchísimas. Yo diría que prácticamente cualquier problemática se puede resolver con una implementación de inteligencia artificial. Tenemos áreas de biología, de química, de medicina, matemática, computación, veterinaria, cocina, vaya, filosofía, hasta poesía. Inclusive existen algoritmos de Google, recientemente vi algunos, que te generan haikus o que te generan poemas, generan pinturas. Estos tipos de algoritmos sí son un poquito más complicados e impredecibles. Algunas cosas no resultan como las esperáramos en ese tipo de procesamiento porque pues, son áreas que son 1000% humanas, pero no es imposible, se puede hacer el intento. Y las expectativas a futuro, el punto 9. La demanda de implementaciones de inteligencia artificial en artículos de consumo básico, así como en líneas de producción, servicios, grandes industrias, implica que deberá haber una gran comunidad de especialistas en esta tecnología
para poder validar y, de ser necesario, reoptimizar los modelos de los cuales estos dependerán. Si lo pueden imaginar, pues ya existen refrigeradores con inteligencia artificial, televisores, muchas aplicaciones para celular, muchos procesos que ya cuentan con esta tecnología, y conforme van evolucionando, pues se tienen que adecuar a los nuevos requerimientos que esperan las personas. Bien. Finalmente, lo que me gustaría que quede bastante claro de esta presentación es que cualquiera lo puede aprender. Lo único que necesitas para aprender inteligencia artificial es utilizar inteligencia artificial, ya sea codificando, documentando, probando, generando datos, limpiando datos, compartiendo tus avances, compartiendo lo que hayas realizado. No hay que ser todólogos, uno puede aportar a la forma que más pueda, o sobre la marcha investigar nuevas cosas. No hay que tener miedo a utilizar tecnología de inteligencia artificial o utilizar entornos de codificación. Cualquiera puede integrarse a un proyecto de Machine Learning o de inteligencia artificial y ser un agente de cambio. Lo único que tiene que hacer realmente es identificar un tipo de problemática que quiera resolver y comenzar a hacer pruebas. Gracias, Inés. Y por acá nos preguntan precisamente si vamos a tener disponible esta presentación y el demo. ¿Es posible que nos compartas con la audiencia la presentación? Sí, claro que sí. Se los comparto. Nada más que por aquí no veo la forma de añadir archivos. No hay problema. Usted me lo pasa a mí, yo se los envío en el correo de agradecimiento con la evaluación y les envío los links a mí o a Ok, Rodrigo y se los enviamos posteriormente. ok, súper bien. Por acá me quedaba pendiente una pregunta desde Yucatán, México. Isaac Arroyo dice, ¿dónde puedo estudiar algún posgrado, maestría, doctorado relacionado con Machine Learning o inteligencia artificial? ¿Es necesario una ingeniería en computación o un grado de ciencias de la computación? Dice, estudio ingeniería física. Qué padre que estudias ingeniería en física. No, no es necesario tener un grado en computación. De hecho, en los equipos de trabajo que he estado, también, por ejemplo, en Saturday's AI, que se ofrecen, es un programa, es un bootcamp de 14 sábados de pura inteligencia artificial y técnicas de Machine Learning. Tenemos un compañero mentor que es físico. Ahora sí que lo único que tienes que hacer, pues, es tener una problemática que quieras resolver, no sé, por ejemplo, algún fenómeno físico que quieras estudiar a fondo. Estaría padre que pues lo detectaras, sacaras algún tipo de medición y pues aplicarle ahora sí, que hacer pruebas con cualquier algoritmo o con alguno que te llame más la atención. Si no te funciona, lo descartas, intentas con otro. Perfecto. Bueno, de momento no tenemos más Creo que preguntas. No sé, Rodrigo, si tenías alguna pregunta de tu parte. veo que hay una pregunta de Carlos Pina. Dice, buenos días, una consulta a la hora de llevar la producción, cualquier análisis o algoritmo desde tu experiencia, ¿cuál es la mejor herramienta open source a nivel empresarial? Si no es open source, ¿cuál has visto la más utilizada? Para llevar a productivo, si se refiere en cuanto a los servidores, pues puede ser, o sea, si lo vas a consumir en un ambiente web, puede ser IIS, puede ser con Apache Tomcat, con Glassfish. Ahora sí que depende de dónde lo consumas. Se me ocurre. También tengo un ejemplo con Django. Ahora también un punto para agregar ahí, tal vez, que muchas veces se está más reconocido, ¿no? Que la inteligencia artificial está aplicada más al lenguaje de Python. Sin embargo, se pueden aplicar a otros lenguajes, ¿verdad? Sí, Java, JavaScript y demás. Entonces, son lenguajes de programación que también simplemente, pues, utilizan
ya sean librerías o usted hace la fórmula necesaria o el algoritmo necesario para poder llevar a cabo lo que es la parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? Ya sea el machine learning o si quieres implementar una red neuronal desde cero, pues que también es Sí, un tema que te va a llevar más tiempo, pero es posible a lo que me refiero. sí, por supuesto. O sea, una cosa es el modelo de Machine Learning y otra cosa es dónde lo vas a consumir. Ya una vez Correcto, generado tu modelo, lo puedes consumir en cualquier otra tecnología. de acuerdo. Pregunta Carlos también que si ha visto casos, por ejemplo, a nivel de R. ¿Has visto en R? Sí, lo he visto en R. Lo he utilizado muy poco, pero parece que fue muy popular previo a Python. Sí, exactamente. Creo que, bueno, los dos tienen lo suyo, ¿verdad? Tienen su esencia. Una es más enfocado pues en el tema estadístico, ¿no? Pero Python lo que hace diferencia es su comunidad tan grande. A la hora de ser tan abierto, su comunidad tan grande, pues también muchísima gente está aportando a librerías nuevas, a nuevas maneras de cómo hacer ya sean o los mismos algoritmos, cómo optimizarlos, ¿verdad? O cómo hacer los procesos de una manera mucho más simple. Entonces, eso hace que ayude, pues simplemente a que Python sea como mucho más fácil de utilizar, simplemente porque hay una comunidad muchísimo más grande también. Claro. Ya tengo aquí lo que les quería mostrar. Este proyecto fue generado en la última edición de Saturdays. Me tocó ser parte bueno, fui mentora del equipo que lo liberó y la verdad está muy padre. Lo que ellos detectaron es que, por ejemplo, los tiempos de espera para acudir a los hospitales en una emergencia eran pues largos, imprecisos o, por ejemplo, pues mucha gente desconoce cuál es el hospital que más cerca le queda. Y ellos utilizaron un modelo de regresión y uno de clusterización para poderlo llevar a productivo. Estas son las pantallas. Creo que ya dieron de baja. Ah, no, aquí está. Sí, aquí está. Este pues nada más funciona en Guadalajara. Obtiene la información de latitud y longitud por medio de un API y te da la ruta de acceso más cerca. Creo que da 3 opciones. Hospital más cercano. Y procesa la ubicación. Y ya nos daría las 3 opciones. Entonces, creo que también hicieron un proceso de ranking. Por ahí está el enlace en el Git para el artículo de Medium, si les gustaría consultarlo. Hacen un ranking de todas las ubicaciones y segmentan los hospitales en clusters. Ya lo rankean y pues ya dan las mejores opciones. Excelente. Hay otra consulta, chicos, que podamos aclarar, si tienen, con muchísimo gusto. Pueden ponerla por vía chat o la pueden hacer en el question and answer link que está ahí. Bueno, por mientras vamos haciendo lo de las preguntas, también pues decirles que, bueno, como se anunció al principio, esta ha sido como la semana de inteligencia artificial y ha ayudado mucho a poder ayudar a aquellas personas que tenían muchísimas dudas con respecto a esto y que no es ciencia ficción y no es algo del futuro, sino que es algo que estamos viviendo hoy día. Entonces, el día de hoy tenemos esta presentación y también recordarles que está aparte de esto, fuera de la Semana de Inteligencia Artificial, hay otro coloquio también de ciencia de datos, pues la próxima semana dentro de la universidad, entonces pueden asistir con muchísimo gusto y estar pendientes por si tenemos otro taller con respecto al RPA, ¿verdad? Entonces estar atentos a los mensajes que le están llegando. Y de igual forma, en la universidad tenemos la especialidad de inteligencia artificial en la cual pues engloba un poco todo lo que acaba de mencionar Inés y incluye la parte de RPA, de Deep Learning, de Machine Learning, el tratamiento de datos. Y tal como ella lo mencionó, no se requiere ese conocimiento, profundidad en computación o en matemática
para poder aplicarla o poder ayudar a que esto pues siga creciendo y siga siendo un impacto a un beneficio, ¿verdad? De igual forma, como lo indicó Inés, que está en la parte de Salary CI, ella está colaborando de eso. Hay muchos proyectos aquí en Costa Rica, tenemos otros RCI también, entonces todos somos una comunidad muy grande que apoyamos a hacer esto de la parte de inteligencia artificial. Entonces es algo que también nosotros de parte de la universidad apoyamos a que ayudar a las empresas y ayudar a las personas a hacer esa diferencia, a cómo lograr estar sobre la ola, ¿verdad? Entonces ahí hay cursos cortos también en la universidad, tenemos de Machine Learning, tenemos de Big Data, de Ciencia de Datos y pues la especialidad ya para que salgan con una certificación también, ¿verdad? Entonces creo que había una consulta. Bueno, dice Minor que muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, Inés. Realmente eres bastante buena. Es un gusto. Entonces, muchísimas gracias por ese lado. Y creo que teníamos otro comentario en los chats. Don Marvin comunica, no sé si es muy tonta, pero necesito para empezar, ¿qué se necesita para empezar esta tecnología? Ok, para empezar a desarrollar inteligencia artificial, necesitas, primero, yo creo que lo primero que necesitas es un dataset. Posteriormente necesitas un entorno de desarrollo que tengas instalado en tu computadora para procesar ese dataset. Y pues documentarte un poco respecto a los algoritmos que puedas utilizar para generar evaluaciones de esos datos. Un dataset, por ejemplo, para que me pueda explicar mejor respecto a qué es un dataset. Déjenles muestro. Sería bueno, Inés, y aprovechando la pregunta sobre cómo iniciar, no sé si también sabes de alguna herramienta que puedan utilizar, ya sea open source, como por ejemplo Teachable Machine de Google, ¿verdad? Para empezar a incursionar y a travesear un poco sobre lo que es la parte de inteligencia artificial también. Sí, en línea hay bastantes recursos disponibles. Está Watson de IBM, por ejemplo, y para Natural Language Processing también está Amazon. El defecto que tienen estas implementaciones es que a pesar de que pues sí son correctas, si queremos procesar datos en otro idioma, para, por ejemplo, Natural Language Processing, no nos va a funcionar a la perfección, pero sí Sí, los podemos utilizar. y eso es un tema muy importante que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, en Natural Language Processing, tal como indica Inés, ese problema de lenguajes, y es por el hecho de tal vez la falta de entrenamiento, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros empezamos a ayudar a la inteligencia artificial a ser cada vez mejor. Entonces, lo que son los APIs o las aplicaciones con respecto a NLP, en IBM, en Google, en Amazon, son más enfocadas al lenguaje inglés porque han sido entrenados en inglés, ¿verdad? Entonces están en esa culturalización de moverse a otros lenguajes que todavía, por eso mismo, tal vez no nos entiende lo suficiente o como quisiéramos, ¿verdad? Sí, Entonces, es algo de parte que es un proceso de entrenamiento que poco a poco las grandes empresas también están lidiando con esto. sí, de hecho, ha habido, en Git creo que hay de hecho un dataset de palabras para el procesamiento del lenguaje natural en español, pero pues es un gran esfuerzo, ya que también tenemos, si queremos utilizar ese tipo de aproximación, pues tenemos que establecer si queremos aceptar o descartar faltas de ortografía, tal vez argot local de algún país en específico, si lo queremos incluir, lo queremos descartar o cómo lo vamos a evaluar. Y bueno, formalmente pues un dataset se ve como de esta manera. Tenemos las columnas con la distribución de datos que tenemos y los datos obtenidos. Este es el que yo obtuve con los sensores. Pero lo podemos formar de cualquier forma, de cualquier manera. Por un decir, esta columna podría ser palabra, esta columna podría ser sentimiento, esta podría ser ranking y pues ahora sí que sería obtener los datos de alguna forma para una aproximación en específico. De acuerdo.
Vamos a ver, tenemos otro que parte de la especialidad crear un proyecto aplicado a Machine Learning. Sí, correcto. La idea con la especialidad es poder incursionar en varios casos de uso para diferentes industrias, ¿verdad? En la parte de marketing, en la parte de retailing, en la parte de, o sea, de médica. Entonces, todo este tipo de ejemplos, pues se dan precisamente también en la especialidad. Pregunta Carlos también sobre si sabes si el NP dentro de la especialidad se explora algo de BERT. Bueno, dentro de la especialidad, dentro de BERT, en la parte de NLP, sí, se puede mencionar esa tecnología también, sin ningún problema. Es parte de lo que son los expertos. Bien, lo que hace la diferencia de la especialidad es que cada uno de los profesores en estas áreas está trabajando diariamente con ello. Entonces, pues tienen esa experiencia y tienen ese expertise y ese conocimiento de los problemas que suceden diariamente, ¿verdad? Entonces, es por eso que llama muchísimo la atención y hace una gran diferencia en el mercado. Posterior a este webinar, ¿habrá posibilidad de consultas posteriores a Inés? Sí, con muchísimo gusto. Lo que pueden hacer es mandarnos comunicado y nosotros con muchísimo gusto podemos hacerle las preguntas a Inés para poderle darle las respuestas. ¿Está bien? No sé si hay otra consulta, con muchísimo gusto que podríamos ayudarles. Bueno, perfecto. Ahí en el chat de Pablo nos acaba de ayudar, que pueden escribirme directamente a rodrigo.herrera@ulit.ac.cr, sino también aquí tenemos directamente el contacto de Inés y con muchísimo gusto podemos hacerlo. Otra pregunta de don Jairo, dice que hay un sitio gratuito donde se puedan entrenar modelos. No los he visto y tampoco creo que sean muy fiables. Modelos, me imagino, se refiere a los modelos directamente de Machine Learning. Sin embargo, de mi parte, yo podría tal vez recomendar es el del Teachable Machine de Google, que es muy interactivo y pues da una referencia muy importante con respecto a la utilización de redes neuronales, ¿verdad? Sí, Entonces, creo que sí lo he visto porque tiene como gráficas, ¿no? Te muestra el performance en gráficas. exacto, y no solamente eso, sino que puedes exportar también el código a aplicarlo a algún teléfono, aplicarlo a una aplicación, ya sea web o demás, ¿verdad? Entonces simplemente lo puedes utilizar. Tiene diferentes módulos en el cual tiene para clasificación de imágenes, tiene clasificación de audio también y tiene clasificación también de poses. Entonces, si en dado caso quisiera hacer un proyecto que tiene referencia en poses, en movimientos del cuerpo, pues también lo puedes hacer con Teachable Machine. Entonces es bastante interactivo. Lo que recomiendo con ello es jugar con los parámetros para que vean lo que sucede por dentro cada vez que cambian el learning rate, cada vez que cambian lo que son las epochs, ¿no? Que son las épocas. Y ahí sucesivamente pues vayan viendo la diferencia de que sucede con cada uno y lo otro. Bien, perfecto. ¿Hay otra consulta que podamos tirar? Veo que... Vamos a ver. Yo sé que no tiene que ver con IA, pero en RPA, ¿con cuál tool que trabajan? Con respecto a eso, el que se trabaja es el Automation Anywhere, que viene implementado en diferentes aplicaciones. Entonces, parte de lo que se va a utilizar es la explicación del RPA y también esta herramienta que puede utilizarse. ¿Qué comunidades recomiendas en esta área? Las cuales podemos tener buen soporte. ¿Qué comunidades? Bien, está la comunidad, yo considero, vamos a ver, Inés, sería muy bueno que des tu opinión también con respecto a la pregunta que Minor indica, donde indica qué comunidades recomiendas en esta área en el cual podemos tener un buen soporte. Bueno, pues si son comunidades así para interacción, por ejemplo, bueno, ahorita que es por Zoom todo, pues sí vendría siendo Saturdays, también está Women in Data. Vaya, pues hay un montón. También está, hace poco vi una que se llama Data Latam. Vaya, hay un montón. Y si hablas de comunidades como plataformas, yo creo que sería totalmente GitHub. Sí,
al igual está puedo indicar, aparte de lo que acaba de decir Inés, por ejemplo, bueno, la comunidad de Python, ¿verdad? En dado caso, ahí pasan posteando muchísima información sobre nuevas librerías o nuevos y avances que se han hecho. Entonces, es ahí donde te puedes mantener informado en lo que poco a poco pues, va generando. Bien. Bien, excelente. Vamos a ver, otra consulta que podríamos sacarle. Hemos tenido bastante consultas hoy. Excelente. Vamos a ver. ¿Podrías pasar esas que mencionaste? Dice Minor. Sí, ¿tienes acceso al chat, Inés? Sí, ya le contesté. Ah, bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Creo que ya estamos sobre la hora. Muchísimas gracias, Inés. Ha sido un placer tremendo y me alegra montones que vos des un ejemplo también a las chicas, a que no es solamente de chicos e incursionar en estos temas tecnológicos. Entonces es un ejemplo bastante importante donde nosotros, tanto en la comunidad como en la universidad, pues tratamos de cerrar esa brecha, ¿verdad? Que tanto ha afectado y somos conscientes de eso. Y por eso mismo, pues, queremos, ¿verdad? Demostrar que no es, que es de todos, no es de solamente un solo género, ¿no? Pero bien, te agradezco montones. Por aquí, bueno, Marvin, con gusto, Carlos Piña. Bueno, Marvin Rivera pregunta, ¿cualquier base de datos se puede usar para sacar información de DB2, SQL, María, etcétera? Sí, ¿Sabes? sí, de hecho, o sea, cualquier base de datos te puede ser útil, inclusive un archivo de texto, Ujú. sin ningún problema. Excel. Sí, Bien, eso simplemente, claramente, entre más datos se tenga, pues muchísimo mejor y muchísimo mejor el modelo. No siempre, pero todo tiene que ver en la calidad del dato también, podríamos mencionarlo, ¿no? ujú, Recordemos el tema que dice garbage in y garbage out, ¿verdad? Entonces es sumamente importante tener en cuenta esa calidad del dato. sí. Pues reiterarles que la comunidad de ciencia de datos es completamente abierta a cualquier persona que esté interesada en participar en o en desarrollar una idea con implementaciones de inteligencia artificial. Lo que comentas de la brecha de género, yo no la he visto en Machine Learning ni en en la comunidad de ciencia de datos. La he visto más en sectores de ingeniería formales, pero en ciencia de datos creo que sí se ha logrado subsanar esa brecha. Ujú, estoy totalmente de acuerdo. Sí, se ha visto muchísimo menos, pero sí es parte de, ¿no? Porque mucha gente pues puede pensar que está relacionado y es algo que nosotros incursionamos en tratar de evitar que piensen, ¿no? Que es algo de solamente un género o solamente, digámosle, Un sector. técnicos, ¿verdad? Ujú. Exactamente, un sector. Entonces, pues bien, general, muchísimas gracias. Estamos sobre la hora, estamos sobre 5 minutos. Con muchísimo gusto, Minor, y todos los que han participado. Les agradezco de parte de la universidad. Nuevamente recordarles, este fin de la semana ha sido todo un éxito y estar pendientes con respecto a los talleres que podríamos estar abriendo ya sea en RPA o cualquier otros que estamos planeando pues hacer un proyecto de Machine Learning o Deep Learning para que puedan utilizarlo también, entonces estar pendientes y pues invitarlos a los eventos iniciales de la próxima semana, que es el jueves 30, el coloquio de ciencia de datos también. Inés, no sé si tienes algún aporte, aparte de lo que excelente presentación te acabas de dar, que invites a los chicos a incursionar en esta área. ¿Algo Claro que que quisieras sí, comentar? claro que sí. Mucho ánimo, chicos. Pierdan el miedo a la tecnología. Solo es cuestión, no vamos a romper nada y si lo rompemos, lo arreglamos. Exacto, exacto. Eso es parte de la interactividad y la innovación, ¿verdad? Echar a perder se aprende, como dicen. Pues bien, muchísimas gracias y con todo gusto, chicos, y que pasen una excelente tarde de parte de la universidad. Les agradece mucho su participación. Que pasen un excelente día. Gracias a todos. Fue un placer estar aquí. También les mando abrazos, Angie. Perfecto.